La llamaron criminal, pero ni sabían su nombre. Mariana no nació para hacer ruido, nació para sobrevivir, en una aldea donde el agua tardaba 3 días en llegar y la escuela quedaba a 6 horas a pie, si es que no llovía. Tenía 27 años y ya cargaba siglos en la espalda, la piel marcada por el sol, los pies por la tierra caliente que cruzó, descalza, embarazada y con el alma hecha de papel. Dicen que fue su elección, pero no dicen que su hermano fue asesinado por una pandilla. No dicen que su madre la escondía debajo de la cama cuando los soldados pasaban. No dicen que trabajar no bastaba y callarse dolía más que hablar. Cuando cruzó la frontera, no buscaba un sueño, buscaba aire, un lugar donde su hijo pudiera nacer, sin que le pusieran una pistola en la cuna. El desierto no tuvo compasión, ni el frío de la noche, ni los gritos de los coyotes. Pero Mariana siguió, porque ya no era solo por ella, era por él, el niño que pateaba por dentro, como si también quisiera escapar, y cuando por fin llegó, fue recibida con linternas, gritos y esposas. No preguntaron si tenía nombre, ni si tenía miedo, solo la apuntaron con la ley, como si su vientre fuera una amenaza. La metieron en un cuarto sin ventanas, y ahí su cuerpo decidió que era hora. El dolor llegó como un trueno, pero Mariana no gritó, porque hasta el dolor se aprende a callar. La dejaron parir esposada, como si la vida de su hijo fuera un crimen. Y cuando por fin lo tuvo en brazos, cuando sintió esa cosita temblando en su pecho, una voz seca dijo: «Hora de separarlos». Y se lo llevaron, sin nombre, sin papeles, sin ella. Dicen que fue por protocolos, pero no hay papel que explique lo que sintió su pecho vacío. Si tú alguna vez fuiste tratada como si tu dolor no importara, si alguna vez te arrebataron algo sin pedir perdón, quédate. Esta historia no nació para ser bonita, nació para ser contada. El cuarto no tenía ventanas, solo una luz blanca que no calentaba nada. Mariana seguía sangrando, pero no importaba. No preguntaron si sentía dolor, solo firmaron papeles, papeles que ella no entendía, palabras que no hablaban su idioma, ni su verdad. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó. El oficial miró sin mirar. «Está bien, no pregunte más». Pero ella no pidió comodidad, pidió justicia. Le dieron una bata sucia, un vaso de agua caliente, y la dejaron sola, como si su llanto no fuera suficiente para llenar esa celda. El nombre del niño aún no existía en ningún registro, solo era el bebé de la detenida 472. Así lo escribieron, así lo marcaron. Pero para ella era Emmanuel, el nombre que había soñado cuando aún vivía en su tierra, el que bordó en silencio en una camiseta vieja que guardaba en su mochila, la misma donde escondía una Biblia rota y una foto de su madre, ya amarilla de tanto luto. 2 días después, una mujer entró. Era joven, blanca, con una carpeta en la mano y expresión de prisa. «Soy de servicios infantiles», dijo. Mariana se levantó tambaleando. «¿Y mi hijo?». La mujer suspiró. «No está bajo mi cargo. Ya fue asignado. Está con una familia temporal». ¿Temporal? Esa palabra cayó como un balde de hielo, porque Mariana sabía lo que eso significaba. Significaba perderlo, desaparecerlo, con burocracia. Ella temblaba, pero no por miedo, por rabia, por impotencia y por una voz interior que no la dejaba caer. «Ora, Mariana, ora fuerte. Dios no abandona a los que sangran por amor». Esa noche, mientras los otros dormían, ella se arrodilló en el suelo frío. Las esposas aún marcaban su piel, pero sus manos se unieron y su alma gritó en silencio: «Señor, no te pido venganza, te pido que mi hijo no olvide mi voz». Y justo cuando terminó su oración, una sombra pasó por la rendija de la puerta, se detuvo y escribió algo en un papel. Cuando Mariana lo leyó, sus piernas casi no la sostienen, porque no era una orden oficial, ni una carta formal. Era una frase escrita con letras temblorosas: «Te lo prometo,
No lo van a romper. El salón estaba frío. Frío como el corazón de quienes hacen justicia, sin mirar a los ojos. Mariana entró con el alma recogida, los tobillos marcados por las cadenas. La ropa le quedaba grande, como si hasta la tela quisiera escapar de aquel lugar. Frente a ella, una jueza blanca, de rostro seco y gesto arrogante. Mariana Hernández López, inmigrante ilegal, acusada de ingreso criminal al país, abandono infantil y resistencia pasiva. Así lo dijeron, sin respirar, sin pensar. Y Mariana solo bajó la mirada, no por culpa, sino porque había cosas más grandes que el miedo. Y esa mañana, la voz de su hijo aún le temblaba en el pecho. La sala estaba llena, pero solo se escuchaban los tecleos. Nadie lloraba, nadie se inmutaba. Solo un abogado, joven, con corbata torcida, bostezando detrás de una carpeta. Parecía más cansado que interesado. Le asignaron el caso esa mañana, y ni siquiera sabía pronunciar su nombre. ¿Tiene algo que decir?, preguntó la jueza. Mariana levantó los ojos con el alma ardiendo, y dijo en voz baja: «Solo quiero saber si mi hijo está bien». La jueza se rió, una risa fría, de quien nunca cargó hambre ni despedida. «Ustedes siempre hacen lo mismo. Vienen aquí huyendo de sus responsabilidades, y luego lloran cuando las enfrentan». No hubo objeción. Nadie dijo nada. Mariana tragó seco, no por la ofensa, sino porque en su país las palabras así venían antes de la violencia. La audiencia terminó en minutos. Será trasladada a una prisión federal en espera de deportación. Y el abogado ni siquiera la miró, pero al salir del tribunal, una mujer la observaba desde el fondo. Pelo rizado, ojos tristes, trabajaba en el juzgado, era asistente judicial, y algo en su rostro decía: «Esto no está bien». Esa noche, mientras la llevaban en el camión oscuro, Mariana pensó en la risa de la jueza y en la voz de su hijo, que ya empezaba a desvanecerse de su memoria. Pero justo antes de cerrar los ojos, recordó algo: la carpeta de la asistente, una hoja doblada, una foto, un detalle mínimo. Era su camiseta, aquella donde bordó el nombre Emmanuel, y esa camiseta estaba en el regazo de otra mujer. La celda olía a humedad y a miedo antiguo. El concreto sudaba frío, y las voces rebotaban como cadenas sueltas. Mariana compartía el espacio con 3 mujeres. Ninguna hablaba mucho, porque ahí el silencio era la única forma de no desaparecer. Pero en una esquina, junto a un colchón sin cobija, había un cuaderno, viejo, roto, pero intacto donde importaba. Lo había dejado una mujer haitiana que fue deportada la semana anterior. Se llamaba Clara y escribía oraciones, cantos, sueños y nombres. Mariana lo abrió con cuidado. Las hojas estaban manchadas, algunas con lágrimas secas, otras con polvo de pan. Y ahí, entre versos en creol y español, una frase le golpeó el alma: «Aunque nadie me escuche, Dios ya sabe mi verdad». Mariana apretó el cuaderno contra su pecho, y esa noche escribió su primera línea: «Mi nombre es Mariana, no soy un número, parí esposada, y me arrebataron a mi hijo por ser pobre, pero no he terminado de hablar». Pasaron los días, el hambre se hacía costumbre, las horas, castigo. Pero Mariana escribía, cada noche una oración, una palabra, un recuerdo. Un día, mientras barría el pasillo, escuchó a una guardia hablar por teléfono. Sí, la asistente social del tribunal volvió a preguntar por el caso 4P462. Dice que algo no cuadra. Algo no cuadra. Esa frase se quedó flotando, como una grieta que tal vez podría abrirse. 2 días después le entregaron una carta, sin remitente, solo su nombre, mal escrito, pero era para ella. Mariana la abrió con las manos temblorosas. Adentro, una hoja blanca, una sola frase: «A veces hay que romper las reglas para hacer lo correcto». Y abajo, un nombre: Isabel F., la asistente.
la que guardó silencio cuando la jueza habló, la que vio la camiseta, la que tal vez aún podía hacer algo. Y entonces Mariana volvió a escribir en el cuaderno: «Mi hijo aún me espera, y si nadie quiere decir la verdad, yo la voy a escribir hasta que se escuche». Isabel nunca planeó ser heroína. Solo quería un trabajo, un sueldo que pagara las cuentas, una silla donde no se alzaran voces. Pero después de aquel juicio, algo no la dejaba dormir. No era solo el rostro de Mariana, era el gesto, el silencio. Ese silencio decía más que cualquier defensa. Era el tipo de silencio que solo conocen las mujeres que ya no tienen a quien llorarle. Isabel había trabajado en ese tribunal por 6 años. Había visto madres drogadas, padres borrachos, gente que mentía para salvarse. Pero Mariana no mentía. Ella temblaba por dentro, y aún así no pidió nada, solo saber si su hijo estaba bien. Esa noche, Isabel abrió el archivo, usó su acceso personal, buscó el número 462. Ahí estaba todo: la ficha de detención, el informe del nacimiento y un documento sin firma clara que decía abandono confirmado. Isabel se detuvo, volvió a leer, y algo no cuadraba. No había constancia de abandono voluntario, no había declaración firmada, no había nada que justificara separar a Mariana de su hijo, solo una nota automática, puesta por alguien que no estuvo allí, y en el informe del bebé, una entrada inesperada: objeto encontrado con el menor, camiseta blanca con bordado. Nombre: Emmanuel. Isabel cerró los ojos, porque recordó esa camiseta, porque la vio en la foto de adopción temporal, en el regazo de una mujer blanca, sonriente. El niño aún no tenía nombre oficial, pero su camiseta sí lo decía: Emmanuel, Dios con nosotros. Al día siguiente, Isabel pidió permiso para ausentarse. Dijo que era por temas médicos, pero en su bolso llevaba algo más que medicinas. Llevaba una copia del archivo, un pendrive y una decisión. Esa noche condujo hasta la prisión federal. Sabía que no podía entrar, pero sí podía dejar algo en la recepción: una carpeta sellada, con una nota simple: para Mariana Hernández, urgente. Pero justo cuando iba a entregarla, una mano la detuvo. Era una mujer alta, morena, oficial de seguridad. ¿Qué es eso? Isabel dudó, miró los ojos de la mujer, y por alguna razón le dijo la verdad. Es una historia que nadie quiso escuchar, pero yo sí la escuché, y no pienso quedarme callada. La mujer asintió, tomó la carpeta y la llevó adentro. Esa noche, Mariana no durmió. Algo se sentía distinto: el aire, el peso del silencio, hasta que escuchó pasos y una voz: detenida 4472. Tiene entrega. Abrió el sobre. Le temblaban las manos, y ahí, junto al informe completo, había una foto: su hijo, con su camiseta, con los ojos abiertos, y una nota escrita a mano: él no te ha olvidado. A veces la verdad no grita, a veces se esconde en una cinta vieja, guardada donde nadie la busca. Isabel lo sabía. Por eso volvió al tribunal al día siguiente, como si nada hubiera pasado, pero su mirada ya no era la misma. Esa mañana entró al archivo audiovisual, un cuarto pequeño, lleno de polvo y cámaras apagadas, donde cada juicio quedaba grabado, por si algún día alguien quería revisar. Nadie lo hacía, pero Isabel sí. Pidió acceso al juicio de Mariana. Le dijeron que no valía la pena. Esos casos son todos iguales. Pero ella insistió, y cuando por fin tuvo la grabación, se encerró en la sala de revisión, con auriculares y con el corazón latiendo en la garganta. Reprodujo el video, minuto a minuto, la jueza, con su voz afilada, el abogado ausente, Mariana, de pie, cansada, callada, y luego, ahí estaba, una parte que no apareció en el informe, una frase, dicha fuera de micrófono, cuando creyeron que ya no grababa. La jueza se inclinó hacia el abogado y murmuró: no vamos a perder tiempo con otra madre ilegal. Mándala lejos. Ese niño va a estar mejor sin ella. Isabel se quedó helada. Esa frase lo cambiaba todo. Era prueba,
prueba de prejuicio, prueba de deshumanización. Era suficiente para reabrir el caso, o al menos para que alguien escuchara a Mariana por primera vez. Copió el archivo, y esa misma tarde lo entregó a una organización legal. La mujer que la recibió tenía los ojos llenos de rabia silenciosa. «Esto es grande», dijo, «pero necesitamos más. ¿Tienes algo que venga directamente de Mariana?» Isabel pensó por un momento, y luego recordó el cuaderno, aquel cuaderno roto que la haitiana dejó atrás, que Mariana escribía cada noche. Tal vez ahí estaba todo. Esa noche, Mariana recibió otra nota. La oficial que antes la había detenido en recepción, ahora le hablaba con respeto. «Te buscan, Mariana. Quieren leer lo que escribiste. Y por primera vez en semanas...» Ella sonrió, porque por fin alguien quería escucharla. La luz de la celda caía tibia esa mañana, como si el cielo supiera que algo estaba por cambiar. Mariana despertó con los dedos aún apretados sobre el cuaderno. Había soñado con su hijo, con su olor, con sus manitas aferradas a su camiseta, pero en el sueño él no hablaba, solo la miraba, como si esperara algo que ella aún no podía darle. Cuando la guardia la llamó, no era para el conteo habitual, era para algo distinto. «Alguien quiere leer tu historia», dijo en voz baja, y le entregó un sobre. Adentro, una carta, no oficial, sin membrete, solo palabras escritas con urgencia. «Queremos ayudarte, pero necesitamos tu voz, tu verdad. Mándanos lo que escribiste. Cada palabra cuenta. Confía». Mariana apretó el cuaderno contra su pecho y por primera vez se sintió menos sola. Esa noche arrancó hoja por hoja, con cuidado, como quien entrega una parte del cuerpo. La historia estaba ahí: el parto esposada, el hijo arrebatado, la celda, la jueza, las oraciones, y al final una promesa escrita con lágrimas. «Yo no quiero venganza, solo que mi hijo sepa que lo amé antes de verlo, que fui su madre, aunque me hayan llamado criminal». Puso todo en un sobre y lo entregó sin palabras. Días después, en algún lugar lejos de las rejas, una abogada leyó cada línea y lloró, no solo por Mariana, sino por todas las voces que se habían perdido en los pasillos del sistema. La organización preparó un recurso urgente, con la grabación, el cuaderno y una declaración de Isabel como testigo clave. Pero el reloj corría, porque el proceso de deportación ya estaba en marcha, y Mariana tenía fecha de salida, el día 3 del próximo mes. 3 semanas, y todo estaría perdido. La abogada hizo una última llamada. Alguien que debía una deuda, alguien que no podía hablar públicamente, pero sí podía presionar en silencio. Esa persona aceptó y movió los hilos que aún le quedaban. 3 días después, una carta oficial llegó a la prisión: suspensión temporal del traslado. Mariana Hernández permanecerá en territorio nacional mientras se revisa la solicitud de apelación judicial. La celda no cambió. Las cadenas seguían en sus tobillos, pero algo distinto se encendió en su pecho. Una chispa, pequeña, sagrada, esperanza. Y justo cuando esa esperanza empezaba a brotar, un guardia entró corriendo. «Tiene visita». Mariana se quedó helada. «¿Quién?», preguntó, pero no hubo respuesta, solo un gesto y una puerta que se abría, y del otro lado estaba él. Ella se quedó quieta, ni siquiera respiraba. Detrás del vidrio había un niño, pequeño, con rizos oscuros, y una camiseta, la misma camiseta. El nombre bordado en azul seguía ahí, Emanuel, pero sus ojos eran nuevos, ojos que buscaban, que dudaban. Mariana temblaba. El vidrio entre ellos era más que una barrera. Era el peso de todos los días perdidos, de cada noche en que soñó con él sin saber si respiraba. Una mujer se sentó a su lado. No era la madre adoptiva, era una trabajadora del Estado. Una voz neutra, entrenada para no sentir. Solo puede verlo 10 minutos y no puede tocarlo. Es parte del protocolo. Protocolo.
Otra vez esa palabra que arranca la carne, pero no deja sangre. El niño no hablaba, miraba, sostenía un osito gris, y su camiseta tenía una mancha de crayón en la manga. Mariana se acercó al teléfono de la sala, lo tomó con manos sudadas. Del otro lado, el niño también alzó el teléfono, ayudado por la mujer. «Emanuel», susurró Mariana. El niño no reaccionó. «Soy yo, mi amor, soy tu mamá». Sus ojos se agrandaron, pero no dijo nada. La trabajadora le explicó algo en voz baja, y entonces, muy bajito, el niño dijo, «¿Mamá?». Mariana rompió en llanto, pero en silencio, porque hasta las lágrimas le habían enseñado a esconder. «Te busqué cada noche, mi niño, recé por ti, y nunca dejé de amarte». El niño estiró su manito hacia el vidrio, y ella hizo lo mismo, sin tocar, pero tocando todo. Detrás de ellos, la mujer que acompañaba al niño tomó una foto, una prueba para el expediente, pero esa imagen se convirtió en otra cosa, una semilla, una evidencia, una imagen que, semanas después, iba a hacer temblar un tribunal entero. Porque ese niño no estaba abandonado, estaba esperando, y su madre no era una delincuente, era una mujer despojada de su derecho más sagrado. Cuando el guardia dijo que el tiempo había terminado, el niño no soltó el teléfono, lloró bajito, y dijo algo que nadie esperaba. «Mamá, ¿puedo ir contigo?». Esa noche, Mariana no durmió. Se quedó sentada junto a la pared, con la frente pegada al concreto, como si así pudiera regresar al momento en que escuchó su nombre en esa vocecita temblorosa. «Mamá», fue la primera vez que lo escuchó, y tal vez la última, porque al día siguiente la celda volvió a cerrarse más dura. El ambiente se volvió tenso, los oficiales distintos, una llamada no respondida en la oficina legal, un cambio en el turno de vigilancia y un rumor. «Van a moverla en secreto, esta noche». Isabel también lo sintió. Estaba en casa con el celular en la mano, esperando que el abogado respondiera, pero el teléfono no sonó. Y cuando logró comunicarse, la voz al otro lado fue como un balde de hielo. «El sistema está reaccionando. No les gustó que el video se filtrara. Están acelerando su deportación. Puede ser esta misma noche». Isabel no esperó. Tomó su auto y manejó con el alma en llamas. Mientras tanto, en la prisión, Mariana fue llamada al pasillo. Le dijeron que era revisión de rutina, pero sus entrañas sabían. El cuerpo lo sabe, antes que la mente. Y cuando la esposaron sin explicación, cuando vio que la llevaban por la puerta trasera, cuando sintió el olor del motor del transporte migratorio encendido, supo que estaban tratando de borrarla, de hacerla desaparecer sin ruido, sin juicio, sin defensa. La metieron en el camión, oscuro, sin ventanas, y uno de los oficiales murmuró, «Deberías agradecer que no te mandamos en avión». Mariana cerró los ojos, no por miedo, sino por algo más profundo, una certeza. Si la llevaban, nadie más sabría dónde estaba, y Emanuel se quedaría con el eco de una voz rota. Pero entonces, un sonido, una radio, un llamado urgente, y la voz de una mujer fuerte, decidida. «Alto Transporte 9, revisión de emergencia, orden judicial recién emitida, detengan el traslado». El conductor frenó, la puerta del camión se abrió, y ahí estaba ella, Isabel, con la orden en la mano, y el alma ardiendo por dentro. Los oficiales no querían mirar, pero no podían ignorar lo que ella sostenía, una orden firmada por un juez federal nuevo, una investigación abierta y una palabra que lo cambiaba todo. Injusticia sistémica. Mariana bajó del camión sin entender, temblando, con las rodillas débiles, y cuando Isabel la abrazó, el mundo pareció detenerse. Pero justo cuando el aire volvía a sus pulmones, otro oficial se acercó, con un sobre, y el rostro pálido. «Acaba de llegar esto». Mariana lo abrió. Adentro, solo una foto. Emanuel. Pero esta vez tenía un papel en la mano, un dibujo, y en letras torcidas,
como solo los niños escriben. Quiero volver con mi mamá. Las paredes del nuevo tribunal eran frías, pero no tanto como las de la celda. Esta vez, Mariana no entró esposada. Entró con los pies firmes. Las rodillas aún temblaban, pero su mirada no. En la sala, las cámaras estaban encendidas. Había público, periodistas y una jueza distinta, una mujer latina, de rostro serio, pero con los ojos llenos de algo que Mariana no había visto en semanas: dignidad. A su lado, la abogada que tomó su caso, con el cuaderno roto en una mano y la grabación en la otra. Isabel estaba sentada en la fila de atrás. No decía una palabra, pero su presencia sostenía el aire. Mariana subió al estrado. Le ofrecieron traductor, pero ella negó con la cabeza. Quiero hablar con mi voz. La jueza asintió. Y entonces el silencio llenó la sala. Un silencio denso, como incienso. Mariana respiró hondo y habló. Habló de su tierra, de su hijo, del parto esposada, del momento en que lo sintió por primera vez, del momento en que se lo quitaron, de los días sin nombre, de las oraciones en el suelo, de cada noche en que repitió el mismo verso: Dios no abandona a los que sangran por amor. La jueza no interrumpió. Nadie se movía. Cuando Mariana terminó, abrió el cuaderno y leyó la última página. Mi hijo no es un número. Yo no soy un caso. No pido lástima, solo verdad. La abogada presentó la grabación, y cuando la sala escuchó la voz de la primera jueza diciendo: ese niño va a estar mejor sin ella, hubo un murmullo. Pero la jueza nueva no murmuró, solo bajó la mirada y escribió. Al final de la audiencia, antes de emitir el fallo, dijo en voz clara: este tribunal reconoce que se cometieron errores graves, errores que no pueden corregirse con papeles, pero sí con justicia. Y entonces miró a Mariana. Usted no será deportada, su caso será revisado con prioridad, y hasta entonces tendrá derecho a visitar a su hijo, con supervisión, pero con presencia. Isabel lloraba. La abogada apretó los labios, y Mariana solo respiró, porque por primera vez en meses el aire no dolía, pero mientras salía del tribunal, una mujer de traje oscuro la interceptó. Soy del Departamento de Servicios Infantiles. Necesito hablar con usted, a solas. Mariana dudó, pero asintió. En una sala pequeña, la mujer puso un papel sobre la mesa. Es un informe de la familia temporal. Están considerando adoptar a Emmanuel de forma definitiva. Mariana se quedó sin voz. Todavía no han iniciado el proceso, pero la decisión depende de usted y del niño. Entonces, abrió una carpeta y sacó una hoja de dibujo, el mismo que Emmanuel sostenía en la foto, solo que ahora, en la parte de atrás, había algo más. Unas letras torcidas, pero claras. Mi mamá no gritaba, pero yo la escuché. Las decisiones más duras a veces vienen en manos pequeñas. Mariana se sentó frente al vidrio una vez más, pero esta vez Emmanuel llegó solo, sin la trabajadora, sin la familia temporal, solo, con su osito gris y la camiseta que ya le quedaba corta. Había pasado un mes desde el tribunal, un mes de visitas supervisadas, de cuentos a través del vidrio, de canciones que solo ella recordaba. Y ahora tenían 10 minutos para algo que cambiaría todo. Hola, mamá. Su voz era un susurro, pero lleno de certezas. Hola, mi amor. Mariana temblaba. Él sacó algo de su mochila, un dibujo, 2 figuras, una grande con un vestido, otra pequeña, con el mismo osito gris, ambas con los brazos extendidos. ¿Esa soy yo?, preguntó Mariana. El niño asintió. ¿Y qué están haciendo? Él sonrió, volviendo a casa. Silencio, pesado, hermoso, terrible, porque todavía no era una decisión oficial. El sistema aún dudaba, aún exigía informes, evaluaciones. Pero esa hoja, ese dibujo, era más que prueba, era verdad, y la verdad no necesita permiso para existir. ¿Quieres venir conmigo, Emmanuel?, preguntó Mariana. El niño bajó la cabeza. ¿Y si te vuelven a encerrar? Ella tragó el nudo en la garganta. No respondió enseguida, solo puso la mano sobre el vidrio. No sé lo que va a pasar, hijo, pero sí sé esto.
Nunca más te dejo solo. Aunque me quiten todo, mi amor no lo pueden encerrar. El niño sonrió y también puso su manito sobre el vidrio. Entonces sí, quiero ir contigo. Detrás del espejo falso, dos oficiales del Estado escuchaban. Uno tomó nota, el otro se quedó quieto. Y esa misma noche, un informe salió con carácter urgente. El menor expresa vínculo emocional sólido con la madre biológica. Solicitamos estudio completo para reunificación familiar inmediata. Y cuando Mariana recibió la noticia, no gritó, no lloró. Solo se arrodilló en su celda y oró. Pero esta vez no fue una súplica, fue gratitud, fue un martes sin sol. El cielo estaba cubierto como si el mundo tuviera miedo de iluminar demasiado pronto. Pero Mariana no necesitaba sol, llevaba la luz por dentro. Ese día le entregaron una bolsa de plástico. Sus cosas, pocas, dobladas como si el tiempo no las hubiese tocado. La camiseta con el nombre bordado, el cuaderno, una Biblia, la misma que encontró en la celda la primera noche. Cuando cruzó el portón principal, las rejas se cerraron detrás. Pero esta vez no fue como una condena, fue como un eco, porque ya no pertenecía a ese lugar. En la acera Isabel la esperaba, no dijo nada, solo abrió los brazos, y Mariana se deshizo en ellos. Esa tarde la llevaron a un refugio legal, un lugar discreto, pero lleno de otras mujeres con historias parecidas, madres separadas, hijas sobrevivientes, silencios que ya no podían seguir callando. Esa noche, Mariana comió pan caliente y durmió en una cama con sábanas limpias, sin barro, sin llanto, y a la mañana siguiente, la llamada llegó. Tenemos autorización, puedes recibir a Emanuel. Será un proceso gradual, pero él quiere empezar hoy. El corazón le latía tan fuerte que el pecho parecía a punto de romperse. Lo recogieron en una estación neutral. Había trabajadores sociales, papeles, cámaras. Pero cuando lo vio salir del auto con su mochila azul y el osito gris bajo el brazo, todo se detuvo. ¡Mamá!, gritó. Y esta vez no hubo vidrio, no hubo cadenas, ni relojes, ni protocolos. Solo dos cuerpos encontrándose. Dos mundos abrazándose como si el tiempo pudiera ser vencido con amor. La trabajadora social tomó nota, con lágrimas en los ojos. Esto es lo que nunca debimos romper, susurró. Pero la historia no terminaba ahí, porque mientras Mariana recuperaba a su hijo, la jueza que la condenó seguía firmando papeles. Y alguien más estaba mirando, una organización nacional de derechos humanos, que había recibido copia de la grabación y del cuaderno. Ellos no buscaban venganza, buscaban rendición de cuentas, y empezaron a hablar, a publicar, a nombrar lo innombrable. Una pregunta comenzó a repetirse en foros, redes, noticias. ¿Cuántas Marianas han sido silenciadas? Y la foto del abrazo, el primero sin vidrio, se volvió símbolo. La llamaron la jaula abierta. Un periodista escribió, no fue una sentencia lo que la liberó, fue su amor y la terquedad de quienes se negaron a olvidar su nombre. Pero esa noche, mientras Emmanuel dormía con la cabeza sobre su pecho, Mariana no pensaba en medios, solo pensaba en su madre, en su tierra, en la voz que le decía cuando era niña, hija, no dejes que te corten la raíz, porque hasta el árbol herido puede volver a florecer. Y justo cuando sus ojos se cerraban, sonó un mensaje en su nuevo celular. Isabel, una línea. Revisa el buzón mañana. Una carta viene en camino y puede cambiarlo todo. El sol salió tímido esa mañana, como si supiera que algo grande estaba a punto de pasar. Mariana bajó asustada al abrir el buzón. Aún no confiaba en los sobres, en los sellos, en los papeles que siempre venían con órdenes, amenazas o despedidas. Pero este era distinto. Era pesado, firmado a mano, y con una sola palabra en la esquina inferior, confidencial. Temblando, lo abrió. Dentro, una carta de la oficina del fiscal general del Estado.
y una frase en negritas. Se abre investigación formal sobre prácticas discriminatorias en la Corte de Inmigración del Distrito Sur. Mariana apretó el papel contra su pecho, no por venganza, sino por justicia, porque esa frase no hablaba solo de ella, hablaba de todas, de las madres deportadas sin juicio, de los hijos que crecieron con nombres nuevos, de los partos esposados, de los acentos callados a la fuerza. Días después, la noticia se hizo pública. Los medios retomaron la historia. El caso de Mariana Hernández abre una grieta legal en el sistema migratorio. La jueza Heu Blublo, bajo investigación por sesgo racial. La cinta que lo cambió todo. Grabación confirma desprecio sistemático. Y en medio de ese torbellino, una petición surgió. Que Mariana hable, que cuente su historia, que ponga voz a las que ya no pueden hablar. Al principio, ella dijo no. No quería ser símbolo, no quería cámaras, solo quería ser madre, volver a tener días simples. Pan, escuela, canciones, una risa en la tarde. Pero entonces, una carta más llegó, escrita a mano, sin membrete, de otra madre. No sé tu rostro, Mariana, pero gracias a ti revisaron mi caso. Están buscando a mi hija. Y yo empecé a escribir en un cuaderno, como tú. Mariana la leyó en silencio, y algo se quebró, para luego renacer. Esa noche prendió una vela, se sentó frente a su hijo, que dibujaba casas con techos rojos y árboles torcidos. Emanuel, si mamá hablara por muchas otras mamás, ¿te enojarías? Él la miró, serio, profundo, y dijo, no, porque tú no hablas con gritos, tú hablas con verdad. Mariana tomó aire, y al día siguiente aceptó. Frente a una sala llena, con traductores, cámaras, abogados, se sentó, abrió su cuaderno viejo, el mismo que cargó por las celdas, y leyó, no para ganar, no para vengarse, sino para sanar. Me llamo Mariana Hernández, soy madre, fui llamada criminal por cruzar una línea invisible. Parí con cadenas, lloré en silencio, pero mi hijo me escuchó, y ahora yo estoy aquí para que nadie más tenga que parir con miedo. Al final, hubo silencio, no por indiferencia, sino por respeto, y cuando terminó, alguien en el fondo se levantó, una mujer de rostro afrocaribeño, vestido sencillo y ojos mojados. Le mostró algo en la mano, un cuaderno, igual al suyo, y le dijo, gracias, hermana, porque tu historia es también la mía. Mariana siempre había llorado en silencio. De niña, cuando su padre no volvía. De joven, cuando la guerra se llevó a su hermano. De madre, cuando parió esposada. Lágrimas que nadie veía. Lágrimas que no pedían permiso. Pero ese día no lloró. Porque la justicia, cuando llega, no necesita lágrimas. Solo verdad. Era el último día del proceso. El informe del fiscal había sido concluido. La jueza anterior había renunciado. Y el Estado, por primera vez en años, reconocía que Mariana no era culpable, sino víctima. En la sala, la jueza nueva leyó el dictamen. Se declara nula la deportación previa, se otorga residencia humanitaria permanente y se concede custodia legal y definitiva del menor Emanuel Hernández. Hubo murmullos, pero Mariana no se movió. No por falta de emoción, sino porque el alma tarda en entender lo que el cuerpo ya vivió. Emanuel la miraba desde la fila de atrás. Sonreía. Tenía una flor de papel en la mano, la misma que él había hecho en la escuela, con el nombre Mamá escrito torcido pero hermoso. Después de la audiencia, la llevaron a una sala privada y le entregaron algo que no esperaba, un pasaporte, con su nombre, no un número, no una inicial. No detenida 44172, Mariana Hernández, una foto sin rejas, un rostro sin miedo, y junto al pasaporte, un documento más, un reconocimiento firmado por la Comisión de Derechos Humanos, por su dignidad inquebrantable, por su testimonio, por hablar, cuando el mundo quería que callara. La directora se lo entregó en mano. Este país te falló, Mariana, pero tú le enseñaste a respirar de nuevo. Esa tarde, al salir del edificio, no hubo protestas.
No hubo cámaras, solo ella, su hijo, y una brisa tibia que acariciaba el rostro. Isabel las esperaba junto a un árbol. Tenía una bolsa con pan dulce y el mismo cuaderno, pero ahora encuadernado, con tapa nueva. Lo vamos a publicar, dijo, con tu permiso, para que otras escuchen tu voz y reconozcan la suya. Mariana no respondió con palabras, solo cerró los ojos y dejó que el aire le llenara los pulmones. Y entonces una niña pequeña se acercó, con piel morena y trenzas apretadas. Llevaba una Biblia en miniatura bajo el brazo. La miró con esos ojos que lo ven todo, aunque no entiendan nada. ¿Tú eres la señora del cuaderno?, preguntó. Mariana sonrió. Sí, soy yo. La niña la abrazó fuerte y dijo, mi mamá me dijo que tú fuiste valiente, que tú abriste la jaula. Y en ese instante, sin lágrimas, sin gritos, sin juicio, Mariana supo que había ganado. La vida de Mariana nunca volvió a ser normal, pero encontró algo más profundo, verdad, no la que viene en sellos ni sentencias, sino la que se siembra en el vientre y florece en silencio, esa que resiste cuando la dignidad ha sido arrebatada, esa que se queda incluso cuando todo parece perdido. Su historia se compartió primero como susurro, luego como testimonio y finalmente como llama. Se publicó su cuaderno, con las oraciones rotas, con las lágrimas secas, con la voz de todas las mujeres que nunca pudieron hablar. No se volvió famosa, pero sí fue escuchada. Organizaciones usaron su caso como ejemplo. Otras Marianas comenzaron a aparecer, y en centros de detención por todo el país se empezó a enseñar algo nuevo. La voz también es resistencia, incluso cuando tiembla. Emmanuel creció sabiendo la verdad, no la versión pulida, sino la cruda, la real, que su madre parió esposada, que fue llamada inmigrante ilegal, que la quisieron borrar, pero ella se convirtió en papel escrito, y el papel voló. Un día, ya con palabras propias, Emmanuel le preguntó, «Mamá, ¿cómo hiciste para no rendirte?» Mariana no respondió enseguida, miró al cielo. Luego lo abrazó fuerte y le dijo, «Porque tú respirabas aquí». Le tocó el pecho, «Y si tú no te rendías ahí adentro, yo tampoco podía rendirme aquí afuera». Él sonrió, y juntos soltaron un barquito de papel en un arroyo cercano. Tenía su dibujo favorito, 2 figuras, una grande y una pequeña, con las manos entrelazadas, y arriba, escrito con letras torcidas, «No nos pudieron romper». Hoy, la historia de Mariana ya no vive en expedientes, ni en salas de juicio. Vuela en cartas anónimas, en Biblias prestadas, en canciones que las madres cantan bajito a sus hijos cuando la frontera les corta el sueño. Trataron de encerrar su cuerpo, pero el alma de Mariana encontró la salida. Y se fue por ahí, por los cielos de papel, hasta tocar corazones como el tuyo. Pastor Elijah, voz suave y firme. Si esta historia tocó algo dentro de ti, déjanos un comentario. Compártela con quien necesite escucharla, porque hay verdades que no se gritan, se susurran, hasta que el mundo entero empiece a escuchar.